Hola a todos. Hace un poco de física. Hoy vamos a hablar del movimiento. Y lo primero que tenemos que hacer es saber diferenciar cuándo hay movimiento y cuándo hay reposo. Bien, pues decimos que un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición respecto al observador o sistema de referencia. Por ejemplo, tenemos aquí esta situación de la imagen. Diremos que el chico que va en la bici está en movimiento respecto al semáforo. ¿Por qué? Porque va cambiando su posición respecto hacia él. Pero ojo, también diremos que el niño de la mochila azul, el que está con la madre, se mueve respecto al chico de la bici. ¿Por qué? Porque respecto a este chico de la bici, el niño de la mochila azul también está cambiando su posición. ¿Y cuándo decimos que hay reposo? Bueno, pues cuando ese cuerpo no va a cambiar su posición respecto al observador o sistema de referencia. Por ejemplo, el niño de la mochila azul está en reposo respecto a su madre. También podríamos decir que, por ejemplo, el casco del chico de la bici está en reposo respecto al chico de la bici. ¿Por qué? Porque no está cambiando su posición respecto a ese chico. Es decir, el movimiento es relativo. Va a depender de quién sea el observador, de quién sea el sistema de referencia. Veamos ahora una serie de definiciones, como por ejemplo, sistema de referencia. Pues va a ser el punto a partir del cual vamos a tomar todas las medidas, a partir del cual vamos a localizar los distintos cuerpos. ¿Qué va a ser la posición? Pues la distancia que va desde el observador al objeto que sea. Por ejemplo, en este sistema de referencias, el punto P es el objeto que tenemos. Bien, pues la distancia que va desde el observador, el punto 00, hasta el punto P, es la posición del punto P. Trayectoria es la unión de las distintas posiciones que posee un cuerpo en su movimiento. O si queréis, el camino que sigue un cuerpo en su movimiento. Ahí tenéis, en este ejemplo, en esta gráfica, la línea roja sería la trayectoria. RP y RQ serían las posiciones, las distancias, las posiciones de P y de Q. Y la línea verde se le va a llamar desplazamiento, que va a ser la distancia en línea recta que hay de la posición final a la posición inicial que sigue un cuerpo. Desde la posición final a la posición inicial, pero siempre considerando que fuera línea recta. Eso es el desplazamiento. Existen dos tipos de trayectorias. La trayectoria rectilínea, muy facilito, el camino que sigue el cuerpo es recto, o trayectoria curvilínea, si el caminito que sigue un cuerpo no es recto. Hablemos ahora del espacio recorrido. Es la distancia medida sobre la trayectoria que separa la posición final de la posición inicial. O si queréis, es la distancia total recorrida. Si la trayectoria es rectilínea, se va a calcular muy fácil. Vamos a restar la posición final de la posición inicial. Acordaos que el triangulito en física, química, matemáticas significa variación o incremento, variación de la posición.
Definamos ahora el concepto velocidad. Es el espacio recorrido por un cuerpo en un determinado tiempo, o en la unidad de tiempo, como queráis. ¿Cómo se va a calcular? Pues espacio partido de tiempo, donde ese espacio recorrido va a ser posición final menos posición inicial. Las posiciones se miden en el sistema internacional en metros, el tiempo en segundos. Por lo tanto, la unidad internacional de la velocidad va a ser el metro partido por segundo. Hablemos ahora del movimiento uniforme. Se va a considerar que un movimiento es uniforme cuando recorre las mismas distancias, los mismos espacios, siempre en los mismos tiempos. Por lo tanto, si siempre recorre las mismas distancias en los mismos tiempos, es que siempre va a tener la misma velocidad. Por lo tanto, su velocidad va a ser constante. Movimiento uniforme, velocidad constante. ¿Cuál va a ser la ecuación del movimiento uniforme? Bien, pues si hemos dicho antes que la velocidad es igual al espacio recorrido partido el tiempo empleado y que lo podemos poner como velocidad igual a posición final menos posición inicial partido del tiempo, vamos a despejar esa posición final. El tiempo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, por eso nos queda velocidad por tiempo. Ahora el menos posición inicial pasa al otro lado sumando y ya lo tenemos despejado. Esta es la ecuación del movimiento uniforme. Y gracias a esa ecuación vamos a poder ser capaces de saber dónde está un cuerpo en cualquier instante. Veámoslo con unos ejemplillos, en los que vamos a utilizar la ecuación del movimiento uniforme, posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Supongamos que una de esas ecuaciones es posición final igual a menos 3 más 2t. Ya está, así es la ecuación del movimiento, así nos la pueden dar. En todo momento vamos a ser capaces de saber en qué instante, en qué posición está, sustituyendo la t por un valor. Bien, ¿qué nos indica esta ecuación? Bueno, el menos 3 es la posición inicial. Si yo comparo esa ecuación con la ecuación general del movimiento uniforme, el menos 3 es la posición inicial, menos 3 metros. ¿Qué significa? Que ese cuerpo inicialmente está a 3 metros a la izquierda del observador. Y sé que es a la izquierda por el signo menos. ¿Ese 2 qué significa, el de más 2t? Pues que su velocidad es más 2 metros por segundo. Es decir, que se está moviendo a una velocidad de 2 metros por segundo hacia la derecha del observador. ¿Por qué sé que es hacia la derecha? Por el signo más de la velocidad. Otro ejemplito. Espacio igual, posición final igual, a más 3 menos 2t. Ese más 3 significa que la posición inicial es más 3 metros. O sea, que inicialmente se encuentra a 3 metros a la derecha del observador. Y sé que está a la derecha por el signo más. V igual a menos 2 metros por segundo. Es decir, se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo hacia la izquierda del observador. ¿Por qué sé que es hacia la izquierda? Por el signo menos del menos 2. Hablemos ahora de las gráficas del movimiento uniforme. Hay dos: gráfica espacio-tiempo y gráfica velocidad-tiempo. Empecemos con la primera, gráfica espacio-tiempo o posición-tiempo. Supongamos una ecuación como las de antes, posición final igual a menos 3 más 2t. Y me piden su gráfica posición-tiempo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es una tablita de valores, en la que vamos a escribir tiempos y posiciones. Lo que vamos a hacer es dar valores. Voy a decir que la t tiene un determinado valor y según ese valor de tiempo, ¿cuál es la posición final? Me explico. Si la t vale 0, ¿cuánto vale la s? Pues 2 por 0, 0, menos 3, pues menos 3.
la posición final será menos 3. Es decir, para tiempo igual a 0 se encuentra menos 3 metros. Para tiempo igual a 1 segundo, 2 por 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Para tiempo igual a 1 segundo se encuentra en la posición menos 1 metro. Tiempo igual a 2 segundos, 2 por 2, 4. 4 menos 3, más 1. Para tiempo igual a 2 segundos se encuentra en la posición más 1 metro. O sea, 1 metro a la derecha. Hagamos la gráfica posición-tiempo. Si me dicen gráfica posición-tiempo, posición en el eje vertical, tiempo en el eje horizontal. Ponemos posición y tiempo en los ejes. Entre paréntesis ponemos la unidad en la que vamos a medir la posición en metros y el tiempo en segundos. ¿Vale? Y ahora empezamos a sustituir valores. Para tiempo igual a 0 está en la posición menos 3. Pues marco posición menos 3 para tiempo igual a 0. Cuando el tiempo es 1 segundo, está en la posición menos 1. Vale, pues paralela al eje del tiempo en menos 1 y paralela al eje de espacio en el más 1. Donde se cortan, lo marco. Para t igual a 2 está en la posición más 1. Paralela al eje del tiempo en el más 1 y paralela al eje del espacio en el 2. Donde se cortan, lo marco. Y ahora uno esos 3 puntitos y me queda una recta inclinada. Siempre, 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 siempre las gráficas posición-tiempo de los movimientos uniforme, siempre, siempre, siempre van a salir una recta inclinada. Veamos ahora la otra gráfica, velocidad-tiempo. Si me dicen velocidad-tiempo, velocidad eje vertical, tiempo eje horizontal. Y entre paréntesis las unidades en las que las vamos a expresar. La velocidad en metro partido por segundo y el tiempo en segundo. Es un movimiento uniforme. La definición de un movimiento uniforme es que siempre, 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 siempre va a la misma velocidad. ¿Qué velocidad tenía este movimiento? Según su ecuación, si la ecuación era s igual a menos 3 más 2t, el numerito que acompaña, que multiplica la t, es la velocidad. Me está diciendo más 2t, por lo tanto, velocidad 2 metros por segundo. Y como siempre, siempre, siempre lleva la misma velocidad porque es un movimiento uniforme, pues una recta horizontal en el 2. Las gráficas del movimiento VT, de los movimientos uniformes, siempre, 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 siempre son gráficas rectas horizontales. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.